con Elizabeth Jiménez, Lisa Jiménez, que es la escritora de Los Pasos Rojos. Y queremos que nos cuente un poquitito quién es Lisa Jiménez, quién sos vos. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy bueno, primero que nada soy un ser humano, que eso también nos sensibiliza un poco, ¿verdad? Soy escritora y soy abogada desde hace algunos años. Me especialicé en la parte de derecho público y también en la parte de propiedad intelectual, y en este momento yo ejerzo mi profesión como abogada, y la escritura es algo que ha estado incrustado en mi cabeza y en mi cuerpo desde que soy muy pequeña. Entonces digamos que lo he ido desarrollando con el tiempo, pero hasta hace unos 5 o 4 años de verdad lo he convertido como en un oficio de medio tiempo cuando se puede. ¿De dónde te nace esa afición por escribir? Bueno, yo creo que la afición por la escritura está correlacionada estrechamente con la afición por la lectura. En mi casa desde pequeña existieron libros, sin embargo yo nunca fui obligada a tocarlos ni a sentirlos. Entonces creo que llevé mi propio ritmo, y paradójicamente en el colegio era una estudiante medianamente mediocre, para no decir mediocre, y tampoco, pues también me leía como quien se lee los resúmenes del Quijote para no tener que darle rienda suelta a todo ese mamotreto de páginas. Entonces es realmente cuando sí escribía como poemas, que en realidad eran una especie de aforismos, pero cuando ya viene como ese llamado a la literatura es finalmente cuando inicio unos cursos, unos talleres en el Centro Literario Carmen Naranjo, y es ahí donde decido estudiar formalmente una maestría en literatura. Cuando inicio esta maestría, o antes de iniciarla, algunas de las personas con las que tenía contacto dentro del medio literario me dijeron que no pensara que por el hecho de hacer una maestría iba a poder convertirme en una escritora. Lo que sí, de lo que estaba segura, es que cuando empezara este recorrido por la literatura de manera formal, lo que iba a hacer era aprender o obligarme a leer un poco más de la mano con profesores, de la mano con la academia, y si bien esto no me convertía en escritora, me daba ciertas herramientas para saber qué cuestiones ya estaban en lugares comunes o qué podía yo innovar dentro de mi universo creativo. ¿Sos una abogada que escribe o una escritora que aboga? Uy, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que soy una escritora que aboga. Dentro de mí siempre subyace la parte. Yo siempre he estado ligada a la resolución alterna de conflictos. La contención es algo que no va, digamos, con mi naturaleza. Soy una escritora que abogo porque tengo muchos años de dedicarme a la resolución alterna de conflictos. Soy mediadora, soy neutral, y esto lo que hace es desahogar la vía judicial, y para esto existen lugares que se llaman casas de justicia. Entonces creo que a través de la escritura, de la literatura, he aprendido mucho de la condición humana, y también a través de mi profesión, pero sobre todo en la parte de resolución alterna, porque he visto los conflictos que nacen dentro de la condición humana, y todas estas experiencias, si bien son confidenciales, porque uno realiza procesos de manera confidencial, podría decir que he tocado o he podido sentir muchas realidades que me han hecho sensibilizarme mucho más dentro de este oficio. Vos definitivamente, luego de leerte desde la primera vez, uno siente que vos tenés una voz propia, muy propia. Sin embargo, ¿quiénes podrían ser tus influencias? Bueno, yo siento que las voces, al final de cuentas, hay una influencia importante en mi vida, y es García Márquez, con los 11 cuentos peregrinos. Me gusta mucho la forma, incluso a mí me gusta mucho ver entrevistas, y porque me gusta no solamente leer al escritor en el sentido literal, sino también leerlo cuando habla, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se dicen a pesar de los silencios, y entonces cuando lo escucho, recuerdo que él hace un recorrido por la literatura universal en una de sus entrevistas, y entonces se da cuenta que él tiene como una especie de licencia o de permiso para hacer ciertas cosas porque sabe que ya otros lo han hecho.
Entonces creo que el hecho, yo a pesar de estar en la maestría de literatura estoy haciendo inclusiones y tuve que pasar por la literatura costarricense, pero a través de la academia. Y entonces cuando estuve con un grupo de estudiantes de filología y me daba cuenta de las lecturas, de las diferentes lecturas de un texto y cómo fácilmente podían darse cuenta si habían sesgos de un escritor que tenía cierto racismo estructural o definir cuál era la posición ideológica por medio del texto, entonces dije, bueno, aquí hay un horizonte de posibilidades. Sí creo que hay escritores que me han movido como Miguel Unamuno, como Italo Calvino. Hay una escritora rumana que radica en Alemania que se llama Herta Müller, que es una de mis principales influencias con un libro que ella escribe que se llama El hombre es un faisán en el mundo, y ella hace un recorrido por una serie de cuentos, pero son una serie de cuentos que tienen cierta relación, cierto hilo. Y aquí es donde nace esta voz propia, pero sí siempre tragando el libro que llega a mis manos. No podría decir que hay influencias específicas. Creo que hay una especie de conspiración con los libros que llegan a nuestras manos y hay un enganche, que eso se produce, yo creo que casi que de manera espontánea. ¿De dónde nace Los Pasos Rojos? Tal vez para ubicar a quien no lo ha leído, son varios cuentos que muchas veces se cruzan entre sí. Eso en realidad es bastante novedoso. Y bueno, el detonante de los zapatos. ¿Pero de dónde nace el libro Los Pasos Rojos? ¿Fue un cuento primero que se cruzó con otro? ¿Siempre fue intencional? ¿Cómo te surgió la idea? Bueno, cuando yo, como te dije, creo que esto se convirtió en un oficio casi de medio tiempo cuando se puede. Hace unos 4 o 5 años cuando yo entro de lleno en la literatura, pero yo tenía 10 años de estar trabajando un tema muy escabroso que tenía que ver con un cambio de modelo económico en los 90 con los certificados de abono tributario, y era una novela muy densa y oscura. Entonces yo veía que la novela no estaba pudiendo dar pasos adelante, parecía más bien que era un proceso de catarsis mal llamado libro. Y entonces un día logro reunirme con una persona que lee el texto y que me da cierta retroalimentación diciéndome, me parece que esta novela está escrita bien desde el punto de vista legal, porque habían temas legales y económicos, y desde el punto de vista literario la encuentro bien. Entonces decido cerrar un círculo en el que me doy cuenta de que, a pesar de que pensé en algún momento que pertenecía al género de novela, había un universo ficcional que debía construir y que no era precisamente con ese texto. Y hay un núcleo duro de personas que estuvieron en mi vida con espíritu crítico que me hicieron ver que no debía ser como el primer libro que pudiera tocar la luz pública. Entonces un día me senté. Creo que hubo un mecanismo de defensa también, porque la novela tiene una estructura que para ser modificada es como tratar de tomar el sol con un dedo. Es difícil retomar la estructura de una novela. Sin embargo, empecé a sentirme muy cómoda con el cuento, a pesar de que mi papá se dedicó al comercio y algunas otras cosas. Yo creo que en realidad su profesión fue el de cuentacuentos. Entonces yo nací con la palabra y con el lenguaje, con las formas y con la estética. Entonces me senté un día y hice el primer cuento, que de hecho es el primer cuento de la colección Invisible, y este cuento quedó redondo. García Márquez dice que el problema con el cuento es que fragua o no fragua, y es un universo que parece que es un universo abierto. Entonces cerró muy bien, y a partir de ahí el primer cuento empieza, saqué mis zapatos de punta fina. Entonces eso fue ya determinante, fue una imagen que se quedó ahí, y a partir de esto entonces Los Pasos Rojos se convirtieron en una obra donde los mismos personajes me iban hablando en primera persona y ellos se iban golpeando unos a otros para aparecer y luego reaparecer. ¿Por qué los zapatos rojos son el detonante en casi todos los cuentos? Bueno, yo en una entrevista anterior mencioné que cuando yo inicio estos cuentos hay una imagen que creo que uno puede empezar un proyecto o una construcción textual a partir de una imagen,
Y yo tengo la imagen de un cineasta iraní que hace que hace una película de cine independiente donde el eje central son los zapatos de una chiquita de escasos recursos, que el hermanito le tiene que llevar los zapatos a la zapatería para arreglarlos y los pierden. Entonces la especie de viacrucis o de odisea que pasa en torno a estos zapatos, y entonces ahí es donde me di cuenta que detrás de un zapato hay una historia. Y esta frase también trillada, que hay que ponerse en los zapatos del otro. Entonces a partir de un zapato se creó una especie de universo ficcional en donde ellos fueron reapareciendo y brincando y haciendo ciertos malabares, casi con una especie de magia dentro de su propia estructura. Y entonces ahí están esos zapatos y se quedaron, y creo que es muy bueno porque había que sacarlos del lugar común donde los habían colocado siempre, ¿verdad? Que es lo primero que piensa una persona cuando se le viene la imagen de un zapato rojo de tacón y de punta fina. Creo que hay un montón de juicios de valor que puede ser un velo que se corra dentro de la lectura de todos estos cuentos. Nos contabas ahora un poco de tu experiencia profesional en las conciliaciones, los trabajos que desarrollaste al respecto. Podría ser porque uno al leer los cuentos siente mucho que cada personaje está luchando por justicia, su propia justicia, cada quien a su modo, algunos conscientemente, otros no tan conscientemente, y desde distintos ángulos. Algo muy interesante es que, por ejemplo, tocas muchas clases sociales, en realidad prácticamente todas, y muchos tipos de poderes de distinta clase, político, económico, etc. ¿Qué tan fiel es ese calco de nuestra realidad, donde aparentemente la sociedad no tiene esa justicia y entonces los personajes tienen que, siendo nosotros los personajes en la realidad, luchar por esa justicia, y siendo muchas veces esos zapatos rojos como un reflejo de rebeldía, de soltarse, de accionar, ¿verdad? Bueno, has dicho muchas cosas interesantes. Lo primero es que yo quería rescatar la dignidad del ser humano y quería que la estratificación social, yo he leído mucho literatura costarricense, toda la literatura, y yo quería hacer ciertas modificaciones en ciertos esquemas que yo siento o sentía que se venían reproduciendo, ¿verdad?, dentro de la literatura. Creo que hay en este momento escritores que han hecho trabajos magníficos y novedosos, pero claro que me atraviesa el tema de la justicia, pero sobre todo más allá de la justicia, porque de manera simbólica siempre se presenta con la venda en los ojos. Creo que el ser abogada me ha enseñado a que hay siempre un tema ideológico, ¿verdad? Y hay una interpretación. Creo que también en la literatura uno hace lecturas. Creo que estos 6 años o estos 7 años de haber hecho resolución alterna de conflictos y haber visto que hay mucha desolación en el ser humano, sobre todo porque muchas veces detrás de un conflicto aparente subyace algo muy profundo que debe salir a la luz para que pueda haber una reconciliación. Entonces creo que más allá de la justicia, porque es cierto, vivimos en un caos en donde parece que tenemos que ejercer la justicia por nuestras propias manos, pero también yo quería hacer ese reflejo y ver cómo esos espejos, ver las hojas de esos espejos, y cómo a través de posiciones de poder, donde no necesariamente tenemos que estar en esferas altas para tener la posibilidad de pasearnos, ¿verdad?, de jugar con el otro y de permitirnos tenerlo debajo del zapato, valga el zapato nuevamente para asumir esta posición. Creo que yo quería rescatar la dignidad y sobre todo sin que esto parezca, bueno, es imposible pensar que uno puede universalizar una obra. Cuando yo leía esta rumana que tenía estos cuentos del hombre es un faisán en el mundo, una de las cosas que más me llamó la atención de ella, de su voz como escritora, era permitirme entrar en el universo de un pueblo que yo no conocía. Parecía que no conocía, sin embargo me adentró en conflictos de los cuales sí he sido parte. Entonces creo que a veces somos parte a pesar de que no nos conocemos, y en esas relaciones, en esas conexiones humanas hay
hay que tocar ciertos niveles y ciertos puntos. Siempre he pensado que la literatura tiene que encontrar esas formas de conexión, y siempre también me ha llamado la atención, por ejemplo, leer a un poeta que habla sobre un zapatero, pero que quizá no se ha adentrado tanto en el oficio, o quizá lo siento estéril para mí. Entonces creo que hay cosas que yo he sentido y que he vivido y que se han plasmado ahí, sobre todo el tema de la dignidad dentro del conflicto, y por qué no también la justicia que ejercen los personajes y lo hacen por cuenta propia. ¿Qué retos encontraste en el camino de publicar la obra? Bueno, los retos que encontré fueron muchos, porque la puerta del gremio literario es una puerta que tiene varios candados. Entonces creo que lo primero fue, al ser una escritora desconocida, parece que salir de la nada tiene que ser por medio de un premio nacional o de algún reconocimiento de esta índole. Entonces sí encontré que era un camino difícil. Sin embargo, Uruk abrió sus puertas. Creo que el editor Oscar Castillo tuvo las agallas de confiar en mi trabajo, confiar en el trabajo de una desconocida. Yo le envié mi obra y bueno, finalmente fue el proceso que se pudo llevar a cabo. Uruk, como editorial independiente, había tocado otras puertas, toqué editoriales públicas, pero no con estos cuentos. Creo que estos cuentos contaron con mucha fluidez y con la posibilidad que tuvieron de que fueron bien recibidos, y en este momento lo que creo y que es una responsabilidad de todos los escritores, o bien de todas las personas que están dentro de este medio literario, y es precisamente abrir puertas y tratar de que el camino no tenga tantas piedras y de que no sea tan difícil, y que las personas que tienen talento puedan llegar a publicar y que sus textos puedan tener circulación dentro y fuera de este país. Hay uno de tus personajes que es mujer, y para no hacerle spoiling a ningún lector, ella goza de mucho poder por el puesto que ella ostenta. Sin embargo, ese mismo poder la limita, al ser mujer, de muchas cosas, incluyendo su propia sexualidad y de muchas cosas. Viéndolo desde ese ángulo, socialmente es más difícil ser mujer escritora. ¿Cómo lo sentís vos? Bueno, yo muchas veces la gente lo que me pregunta, porque yo estoy casada y tengo un hijo pequeño que tiene 4 años y medio, y entonces la gente me dice: ¿y usted a qué horas escribe? Porque creo que ha sido bastante difícil porque tengo que partirme, porque estoy en mi maestría de literatura, haciendo mis inclusiones, porque tengo que cuidar a mi hijo, tengo que cuidar a mi esposo, y además de esto tengo que producir. Creo que iba a una velocidad que me estaba enloqueciendo, y creo que entendí que luché mucho para que existiera una legitimación, y creo que si uno hace una revisión y se da cuenta que hay pocas mujeres realmente en prosa, jóvenes, que estén publicando, esto no sé si es un dato que tal vez desconozco y alguien me dé una lista de 10 o de 11, pero creo que lo que hay es como un escenario un poquito menos complicado para las poetisas, pero en lo que es en prosa, en narrativa, creo que la legitimación es muchísimo más escabrosa, es más complicada. Creo que ha sido un camino difícil en donde yo he tenido que sacrificar horas y he tenido que sacrificar tiempo, pero creo que ahora voy a un ritmo un poco más lento, y creo que esto ha valido la pena, y he contado con el apoyo de mi familia, sobre todo de mi esposo y de personas que me han ayudado en este proceso, pero sí creo que no es fácil, y que tiene que ver también con una... El texto no puede quedarse ahí, y el texto no se mueve solo. Tiene que haber una labor de mercadeo, tiene que haber una labor de quienes legitimen como escritores o críticos literarios que quieran darle énfasis a la obra, y esto también es un escenario que tiene que ver mucho con los círculos de poder, y tiene que ver mucho con cuestiones de las cuales pues podríamos decir que no estoy inmersa y que puedo contar todavía con cierta ingenuidad. Pero creo también que hay mucha bondad. Yo creo que yo he recibido muchísimos abrazos dentro de este círculo, dentro de este esquema de la literatura,
Y lo que puedo decir es que el camino es difícil, pero no es imposible. Y si en mis manos está, de ahora en adelante, en lo que me quede en este oficio, voy a ayudar a tratar de mejorar esta condición o esta situación que tiene que ver con la prosa y con las mujeres dentro de la prosa. ¿Cómo han sido esos primeros pasos, valga la redundancia, de los pasos rojos? ¿Qué te ha comentado la gente? ¿Cómo lo ha percibido el público? Conocidos, a veces hasta eso es un poco, ¿verdad?, estresante, porque a veces reflejan al escritor dentro de los personajes y puede haber impresiones con gente conocida, pero en general, aparte de eso también, en el ámbito personal y en el ámbito general, ¿cómo te ha retroalimentado la gente? ¿Qué experiencias tenés? Bueno, yo creo que todos estos personajes son como arquetipos. También yo creo que yo quería indagar mayormente en la psique, ¿verdad? ¿Cuál es todo este desarrollo psicológico, ¿verdad? Pensar en una magistrada, ¿cierto? Si bien es una magistrada que tiene una posición de poder, pero saber cómo esta posición de poder va en detrimento de lo que es su vida amorosa o su escenario en temas eróticos o de compañero, de tener o no un compañero y saber que muchas veces se sacrifica. Es un tema de pesos y contrapesos. La respuesta ha sido muy positiva. La respuesta ha sido, he leído el libro en una tarde, gracias a libros como este, no me tiro del virilla. Le di el libro al guarda de la empresa donde trabajo y le fascinó. Se lo di a otra persona que me dijo, lo está leyendo, mi cuñada que está en silla de ruedas lo está disfrutando. Yo quería hacer una obra, en algún momento alguien me dijo, en esta obra siento que hay escasez de metáforas. Yo no quería hacer una obra contando en cada párrafo cuántas figuras retóricas habían. Quería hacer una obra que pudiera llegarle al corazón de las personas, que mi voz estuviera ahí y que fuera un libro que se disfrutara. Y creo que experimenté y ahí está el resultado. Es como cuando vemos una obra plástica que nos puede hacer vomitar y querer salirnos de la sala de exhibición, o bien nos puede hacer tener un buen sabor de boca y querer digerirla en un espacio de tiempo corto. Esta pregunta no estaba prevista, pero viendo ahorita el entorno, veo que Lisa es curiosa en muchas artes. Por ejemplo, los cuadros que están detrás dicen Lisa 16. Lisa 16. Ha rozado otras artes, o sea, son pinturas del año pasado. ¿Tenés entonces también otra curiosidad en otros ámbitos? Sí, bueno, la pintura, mi mamá es acuarelista y toda la vida la vi pintando. Creo que la acuarela la respeto mucho porque creo que la acuarela es una técnica difícil porque no se puede borrar, se tiene que trabajar en el sitio y se tiene que terminar con lo que hay. La pintura siempre estaba en mi vida, estuvo en procesos difíciles. No es algo que haga continuamente, sino que llegan ciertos espacios en donde puede darse. Esto fue el 2016, era un encuentro con el mar y ahí está, es un proceso de acrílico. Un proceso creativo que sí, que está en el lugar donde yo vivo y creo que el agua es esencial y creo que en este sentido también es una exploración positiva dentro de mi vida y la pintura, bueno, es una cuestión empírica, pero sí la disfruto y es algo que está también adentro. Me gusta pintar de vez en cuando con lápices de color, hacer trazos con pluma, por ahí está también ese gusanito. Hay un gusanito entonces, por un lado decías hace un ratito que tu papá influyó mucho como cuentista, él en tu vida fue como un cuentista y entonces tu mamá, esa mezcla de ambos produjo un híbrido que desarrolla esas dotes artísticas en vos. Bueno, mi abuela fue todo un personaje porque mi abuela participa en un concurso de belleza en 1933 y participa con Yolanda Oreamuno y mi abuela le gana a Yolanda Oreamuno. Y entonces siempre nació en mí la curiosidad de saber si ellas habrían sido o no amigas, porque estaban en ese concurso, pero además de eso las dos escribían. Mi abuela era poetisa, si bien no llegó a publicar porque se dedicó a criar a sus hijos y a entrar en un esquema donde había un universo machista,
pero tiene dos sonetos que fueron una especie de premonición de dos cuestiones que pasarían en su vida, y son sonetos que yo me sé de memoria. Entonces mi abuela traía la cuestión de la escritura, y por ahí he también visto algunas cuestiones que escribía mi abuelo paterno. Entonces sí, no es una casualidad. Yo creo que yo crecí respirándolo como las personas que crecen teniendo como oficio no sé, como quienes tienen cualquier oficio, y entonces como quien tiene una mamá actriz, entonces se mueven tablas y está siempre como con ese roce de escritores, de luces. Entonces sí, yo creo que yo viví permanentemente entre personajes literarios que fueron mi abuela y mi papá, inspiradores, realmente. Es una pregunta cliché, pero no hay que dejar de hacerla. ¿Se nace o se hace? Bueno, creo que aquí yo no entraría en temas porque no creo que sea prudente pensar que uno tiene dones o que uno tiene ciertas cuestiones que vienen en el saco genético. Creo que cualquier oficio, creo que puede haber cierta predisposición por lo que uno ve o por lo que uno siente o por lo que uno oye, pero creo que independientemente de eso hay que trabajar mucho, hay que pulir mucho el trabajo. Esto es un oficio y todo oficio requiere esfuerzo y requiere trabajo. Creo que hay una parte que pueden hacer, pero ayer justamente estaba viendo una charla que estaba dando un especialista en educación, y hablaba de la determinación y de cómo muchas personas con un IQ muy alto no terminaban sus estudios o no terminaban de hacer sus proyectos porque les faltaba determinación, y muchas personas que quizá no tenían ese coeficiente intelectual tan elevado llegaban a hacer casos de éxito precisamente por la determinación. Y entonces que le preguntaban que cómo podía hacer otros educadores, otros docentes, para inculcar la determinación en sus estudiantes, y le dijo que no tenía la respuesta para eso. Lo que creo que tampoco tengo es la respuesta para saber si yo nací o me fui preparando. Creo que nací con un propósito, y creo que la escritura es parte de mi vida, pero creo que hay mucho trabajo detrás. Ya diste tus primeros pasos en la literatura y fueron los pasos rojos. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos de Lisa como escritora en el medio literario? Bueno, esta es mi primera obra publicada, pero en realidad hay dos obras inéditas. Una de ellas es una novela y otra es una colección de cuentos cortos que son unas cartas de tortura, y ahí exploro lo que es la violencia psíquica con varios tipos de escenarios y personajes que intervienen. Pero ahorita lo que está terminando de cocinarse es una novela negra, y me siento satisfecha porque en algún momento yo dije, no, pero ¿cómo yo voy a ingresar al género de la novela negra si eso yo creo que aquí está como dominado por el género masculino? Y entonces ahí yo decía, bueno, pero ¿cuál es el recibimiento que me van a dar, o qué posición, qué papel voy a jugar aquí? Y entonces me da un poco de temor explorar la novela negra. Y de hecho, estudiando el canon también me dieron ganas de romper con ciertas reglas, y dije, bueno, ¿por qué yo en este momento ya donde podemos hablar de la libertad, de una literatura que no debe estar custodiada, me doy el permiso, la licencia de hacer lo que quiera dentro de mi escritura? Porque quien decida firmar el contrato pues lo va a firmar, y entonces ahí se adentrará conmigo. Es una novela negra, es una novela que también nace con una imagen muy precisa, y está terminada. Ahora lo que estoy haciendo es afinándola, y es una novela corta. Mi escritura no sé por qué no pasa a las 140 páginas, pero es una novela de 137 páginas por ahí. Y entonces sí, fue un reto porque yo tampoco quería utilizar muchos tecnicismos por mi formación como escritora. Recuerdo que, bueno, estar estudiando Derecho Penal, y era una de las áreas, Derecho Procesal Penal, y era una de las áreas más escabrosas dentro de toda la carrera, pero estoy muy contenta con el resultado. Hay una crítica ahí al consumismo masivo, y hay ciertas circunstancias, y hay cierto estilo y cierta voz que no se pierde. Estos pasos rojos ahí siempre quedan ciertas cosas, ciertos rasgos, ¿verdad?, del escritor dentro de su producción.
Perfecto. Lisa, muchísimas gracias. Creo que aprendimos un montón de vos y también de muchísimos conceptos que nos contás y de retos literarios que tal vez muchos podríamos asumir. Yo te contaba que las entrevistas nos gusta hacerlas un poquitito con formato diferente. Entonces, vamos a pasar a la parte ya menos formal y te tengo una pregunta de reto. ¿Qué tan buena eras para jugar cromos? Cromos. Bueno, yo en realidad yo jugaba Jaxes chiquitita, pero de ahí es más, yo creo que yo tengo unos Jaxes por ahí. El reto te lo pongo yo a vos, ¿qué tan buenos son? Yo te traje cromos. Yo te traje cromos. Ah. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un campeonato de cromos o jugamos los dos? Jaxes o cromos. Vos escoges. Yo ahí por ahí tengo los Ya vi Jaxes. que querés sacar la ventaja porque... A ver, lección número 1. Lección número 1. Los Jaxes, bueno, funciona así. Perdón, la abogada ganó. Entonces vamos a jugar también podemos Jaxes. jugar cromitos Bueno, después. está Pero bien. entonces usted tira así. Uy, pero entonces la jugada, bueno, esto digamos que es la prueba, porque quedaron estos dos pegados, entonces ya usted agarra y ya, ay, no, ya perdimos, hay que hacerlo nuevamente, espere, estamos apenas fogueándonos. Entonces uno agarra así, pero esta bola veo que repica, está un poco, no nos está ayudando mucho, dámosle mejor con los cromos, pero trate usted de hacerlo. A ver. Usted los tira, primero tírenlos así, trate que no le Mi queden mamá pegados. siempre trató de explicarme y era como primero era de uno en uno y luego dos en dos, así, ¿verdad? Sí. Que no me queden pegados. 3 en 3, así va usted. Yo voy a ¿La tirar tiro así o la tiro así? La tira para arriba. ¿Para arriba? Ya no, vamos mal. Vamos mal, pero Otra vez, trate otra otra vez. vez, intente. ¿Ves ya? Ahí motora Fina, no, muy fina no es. No, creo que no se pudo con esto. Igual lo Es la bola. importante Es la es bola. participar y no ganar. Bueno, una amiga decía lo importante es participar y no quedar de último. Exacto. Entonces dejémoslo por Y aquí. en este caso pues somos solo dos y me fue muy mal, pero está bien. Estos cromos, el que lo agarra se lo deja, ¿verdad? No es que para la otra entrevista te vas a llevar estos a la cromos. pucha. Pero entonces se puede. La ¿Cómo era? chucha. Me tiene que explicar. Ok, Esto era creo así. que eso es Algo así así. era. Es pegándole al cromo. Dándole el cromo. Están como. ¿Usted dónde agarró estos cromos? No, ya. Ese, ya Se es lo mío. llevó. Me lo llevé, es como con patitas. Me gané la La rosita. de rosa, ¿vio? Sí. Me llevé la rosa de Guadalupe. Y entonces él otra vez, Ah, no, voy yo. pero voy yo. ¿Quién va? ¿El que ganó o no? Bueno, es que vos No ganaste y tenemos yo las le di. reglas Yo claras. le Bueno, di. llego yo. Bueno, eso no se lo vamos a dar por válido. Lo vamos a dar por válido. Esta sí Se fue es que no sé. Está Blancanieves con los enanitos. Dele, a ver. No. Ese se lo gana usted porque era su turno y yo le digo Sí, que claro, me lo voy a dejar por sí, si sí, tal además cosa. usted tiene un gatito en su casa. Es dele. una abogada honesta, eso es curioso. Eso Vamos a es curioso, ¿verdad? Y la honestidad, pásala. Y ahora no ver. sé, Algo tenés ahí. parece que está pintando. ¿Será Van Gogh? No, Van Gogh chiquitico, no sé. Me lo Está dejo sui yo. generis, está sui generis. Está suyo. Dale, Marquito. No, yo tengo problemas aquí. Mire, No. tiene que hacerse así con la salivita y ahí es como cuando usted... Estamos con problemas. Esta manita nos va a quedar... Puede ser que Tenemos problemas de cromos. puede ser. Se cancela el Creo torneo que porque ya está. estamos porque las manitas nos están pegando. Pero bueno, muchísimas gracias por recibirnos A en tu vos, casa, un permitirnos abrazo. hacer loco. Un abrazo. Y encantado de. Chuquémosla, sí. Así. Encantado de que quede. Ella me enseñó pachucada. Sí, es que una A ver, abogada, otra vez, también- otra una vez. abogada escritora también puede... Una abogada escritora. A ver, otra vez. Ok, perfecto. Igual podemos destapar estos para ver que... Además, quiero saber usted a quién le robó estos cromos. A su hija. Eso no se cuenta. Porque yo pensé que venía con unas galletas, porque vienen en el formato de Yo le esta cuestión de advertí, las yo le galletas advertí que la caja suizas. no era de Bueno. galletas. Ver un angelito, no te lo Ve. ganaste por maldosa. No, ese angelito vos fuiste el que todo el tiempo quisiste hacerle así. Vos sos el que tenés el demonio adentro, como uno de mis personajes. Los chiquitos. pajaritos, vean, ¿no? Ay, qué belleza. Y este otro aquí está como dándole al trompo. Vea qué belleza. Ah, sí está muy lindo. Para la La gente. próxima te ponemos a Ok. pegar el trompo. Pura vida. A ver Está cómo muy te bien. sale. A ver Muchas cómo gracias va. por recibirnos en tu casa, por todo No, lo que aprendimos hoy de gracias vos, a de tu vos. libro. Y De verdad. recomendadísimos para que lo lean, lo compren. Es un libro verdaderamente interesante que toca
muchísimas cosas, sumamente interesante. Yo siento mucha denuncia y yo lo llamaba justicia, Lisa lo llama dignidad, pero en realidad es súper interesante ver cómo tocas esos temas, cómo todos estamos en esa lucha día a día y invitados a leerlos. Muchísimas gracias, Lisa. A vos por esta entrevista. Sigamos a ver. Sigamos a ver. Ya lo